Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy con el pastor Enrique Pérez, que nos visita para esta serie sobre el Padre Nuestro. Bienvenido, pastor. Es un gozo tenerte con nosotros siempre. Eso nos recuerda muchos buenos tiempos antiguos, ¿verdad? Así es, Que pastor. estábamos ahí trabajando para enseñar la palabra. Así Bueno, es. seguimos. Seguimos, pastor. Pero aquí estamos en el Padre Nuestro, ¿no? En un tema donde estamos aprendiendo muchas cosas y me gustó la conexión que haces con el Salmo 23, porque vemos muchas similitudes y nos enseña también a descubrir que el Padre Celestial es pastor. Así es, exacto. Es importante descubrir esto. Y creo que en el anterior programa nos quedamos un poquito hablando de la importancia de los pastores, ¿no? Obviamente un pastor en una iglesia es el diseño de Dios. Sí. Es el diseño de Dios, ¿no? Por supuesto. Y obviamente el pastor es el que va a guiar a las ovejas al Padre, a Jesús. Pero yo carnalmente quisiera ser un cristiano sin pastor. Claro. Porque no me va a decir las cosas. Exacto. Sí, claro. Y es tener a un Dios que podemos manipular, pero ese no es Dios. No. No, ese no es Dios. Dios no está hecho a nuestra medida. No. O sea, yo no tengo que acercarme a Dios para tratar de cambiarlo a mi filosofía, sino es llegar a Dios y dejar que Él me transforme. Entonces, una vez más, estamos hablando del Padre Nuestro y Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y Él dijo, ustedes van a orar así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora, yo decía en el programa anterior que hay bendiciones en el Salmo 23 que nos hablan del Padre Celestial. El salmista escribió, el rey David escribió uno de los salmos más impresionantes, tal vez la canción más famosa en la historia de la humanidad. Hablando de canciones, ni la de los Beatles se acerca a la de David. No, ni modo, John Lennon se quedó con esto. Exacto, ni las de Juan Gabriel, ni las de... El rey David tiene la canción más famosa y él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y sabes, pastor, en este programa me gustaría hablar, ya hablamos de que nuestro Padre es un Padre de descanso, es un Padre bueno, es un Padre que nos guía, pero quisiera hablar que también es un Padre de paz, de paz. La paz también, cuando dice junto a aguas de reposo, me pastoreará. Una de las cosas que más me encanta, pastor, y creo que tú me conoces un poquito porque hemos comido juntos, hemos ido a buenos restaurantes, comido buenas carnes. Me gusta comer, pero me gusta reposar, me gusta descansar. Me gusta dormir bien. Es uno como de mis pasatiempos favoritos. Y ahora que ya tengo 48 años, leía un poco más de liderazgo y decía a alguien que el secreto mejor guardado del liderazgo es dormir, dormir bien, que estés bien descansado. De hecho, un día estaba con, creo que era Mark Hankins, traduciéndole, como tú sabes, me tocaba traducirle. Y él me dijo, ¿cómo estás? ¿Estás descansado? Porque el hermano Hagin siempre decía que el Espíritu Santo fluye mejor a través de un cuerpo descansado que un cuerpo cansado. Claro. Entonces es importante descansar. Y el salmista escribió, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea que Dios te quiere llevar a un lugar de reposo, de descanso. No de estrés, de ansiedad, no de caos, crisis y confusión, sino a un lugar de reposo. Que sí vamos a estar haciendo cosas, pero vamos a estar en el reposo del Señor, en paz, en tranquilidad, en serenidad, llevando la fiesta en paz, como decimos los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Teniendo una familia en paz. El gran escritor C.S. Lewis
dijo, Dios no puede darte felicidad y paz separado de Él, porque ahí no hay paz. Tal cosa no es posible. No. No existe la paz fuera de Dios. Cuando la gente dice, pues vamos a hablar con Rusia y Ucrania para que haya paz. No existe paz sin Dios. No existe. No. Además, es algo que anhelamos tanto en lo natural que hay un premio Nobel de esto. O sea, Exacto, pastor. Y cuando vemos los que ganan este premio, vemos que todavía no andan en paz tampoco. Wow, qué impresionante lo que acabas de decir, pastor. Anhelamos tanto la paz que damos un premio Nobel de paz que no existe fuera de Dios. No existe. No existe. No. Principalmente porque la paz, cuando se trata de la paz, hablando bíblicamente, Jesús se señaló a sí mismo. Él es el príncipe de paz. Así es. Cuando se trata de paz, Jesús dice, soy yo soy la paz, primero que nada. Si me buscas a mí, vas a tener paz. Y él dijo, por ejemplo, en Juan 14:1, él dijo, no se turbe su corazón. Ustedes creen en mí, ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando vino a la tierra, dijo, ahora que me sigan a mí, yo soy igual que el Padre. El Padre y yo somos uno. Y si me encuentran a mí, yo soy la paz. Exacto. Y después dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Lo que me impresiona es esta última parte, pastor, cuando dice, no dejen. Sí. Eso quiere decir que ahí jugamos una parte de nosotros, de no dejar. Exacto. Nuestras decisiones son esenciales. Esenciales. Por decisión nos salvamos. Por decisión prosperaremos en la palabra de Dios. Por decisión seremos estos ejemplos de gente que conoce al Padre. Todo viene de una decisión y la decisión va a venir de los pensamientos y los pensamientos tienen que venir de aquí. Sí, exactamente. Entonces, tenemos algo que nosotros que hacer en cuanto a vivir en esta paz. Mi esposa hace 2020 diagnosticaron cáncer. Y cuando estuvimos con el doctor y le dijo la palabra cáncer causa miedo. Sí, tremendo. Causa angustia, estrés, ansiedad. Creo que nadie de nosotros esperaríamos que nos dijeran tienes cáncer, ¿no? Pero mi esposa cuando ella cuenta su testimonio, dice que cuando el doctor le dijo tienes cáncer, Dios le dio una visión donde su corazón fue como encapsulado en la palabra, su corazón, su espíritu. Sí. Y que Dios le dijo, no dejes que la palabra cáncer entre a tu corazón y no dejes que te robe tu paz. Y conocemos la Biblia, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Exacto. Entonces es muy importante conocer al Padre de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. Separados de Él no podemos tener paz. Y Él dice que nos lleva a aguas de reposo. ¿Cómo? Principalmente con su palabra. Asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra, alabándolo, adorándolo, orando. Y hacemos estas cosas, sirviendo. Todas estas cosas te van a llevar a esa paz que Él te está guiando. Esa es su manera de hacerlo. Me encantaría decirles que es de otra manera, pero no es. No. Me encantaría decirles, no, ustedes nada más compren una agua que allá venden y que te da paz y échensela encima y van a tener paz. No va a funcionar, porque no es así. Entonces, tenemos que descansar en el hecho de que Dios está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Exacto. Mi paz les dejo, mi paz les doy. El mundo no se las puede quitar porque el mundo no se las dio. Pero tiene una vez más que haber una revelación de esto para ser transformados. Yo me acuerdo que cuando mi hija tenía como 2 años y en las noches nos íbamos a dormir y ya orábamos juntos antes de que ella se quedara en su cama y estábamos acostados para orar juntos con mi hijo, mi esposa, los 4 ahí. Y me acuerdo que ella oraba, luego mi esposa, luego mi hijo y al último yo.
Y yo decía, Señor, te doy gracias porque tú le das a tu amado el sueño. Eso es todo lo que yo oraba. Y no sé por qué mi hija, ya era más grande, como 3, 4 años. Me acuerdo esa noche que me golpeó en el estómago y me dijo, ora bien, panzón. Me dijo así. Porque para ella, el hecho que yo hubiera orado muy cortito no era suficiente. Ajá. Como que alguien le enseñó que tenía yo que hacer unas oraciones muy largas para que Dios me pudiera dar paz. Pero otra vez, la paz no la obtenemos a través de nuestras oraciones largas, No. sino de conocer al Padre. Hay tantas oraciones que nos podríamos orar solamente sabiendo que ya o fue dado o nada más se trata de pedir. Uh-huh. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, a Jesús orar por un enfermo? Uh-huh. Él dice, sé sano. Exacto. La falta de fe de la gente requiere a oraciones largas. Exacto. Y a veces es más enseñanza lo que requieren. Sí. Ellos, me encanta como dice Mark Hankins, ¿no? Que prefieren ser tocados que enseñados. Uh-huh. La gente quiere una solución rápido en situaciones que ellos se metieron por años, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces, no se trata de orar largo, sino aprender a recibir esta paz que Dios ya nos dio y vivir en esa paz. Por eso se dice la oración eficaz del justo puede mucho. Exacto. No dice la larga. Exacto. Entonces, hoy quiero decirles en este programa, la manera de vivir en la paz de Dios es acostumbrarnos a pensar conforme la palabra nos dice. Claro. Tenemos que aprender a procesar nuestros pensamientos correctamente de acuerdo a la palabra. Es como usar un filtro, porque la Biblia lo dice. Uh-huh. A veces la gente dice, es que tú vas a la iglesia para que te laven el cerebro. Sí. Porque lo necesito. Hay tanta basura que sí hay que dar ahí. Sí. Por supuesto. Es que tú te estás dejando que te laven el cerebro con las cosas de la Biblia. Sí, porque eso es lo que necesito. Porque crecimos, o la sociedad nos ha enseñado, o las redes sociales nos han enseñado a procesar incorrectamente nuestros pensamientos. Uh-huh. Yo no sé si te has dado cuenta, pastor, pero últimamente, digo, y no quiero condenar a nadie, pero últimamente se está dando mucho en la iglesia de que está bien vivir en depresión, ir con el terapeuta, ir con el psiquiatra, porque todos tenemos problemas mentales y eso. Y yo digo, ¿será que Dios no nos sanó también de los problemas mentales? Por supuesto que sí. Que no dice en Lucas 4 que vine a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el enemigo quiere meterse y enseñarnos a que aprendamos a vivir con estos problemas. Seguro, lo que pasa es que el humano se adapta a vivir en pecado, se adapta a vivir en depresión, se adapta a vivir en escasez, se adapta a vivir en violencia, nos adaptamos a lo que sea. Por el amor de Dios, adaptémonos a vivir con Dios. Es que es lo que dice. Lo que dices es adaptarse a la vida de maldición. Exacto. Y que nosotros fuimos redimidos de la maldición. Amén. Entonces tenemos que volver a tomar nuevas decisiones otra vez. Y nos adaptamos. Es que ese es el riesgo. Nos adaptamos a vivir en maldición. Sí. Entonces, si van a vivir en paz, si van a disfrutar de la paz de Dios, tenemos que aprender a pensar diferente. Seguramente tú lo has escuchado, que nos convertimos en nuestros pensamientos más recurrentes. Uh-huh. Si estamos pensando constantemente en algo, en eso vamos a terminar convirtiéndonos. Sí, sí, claro. Y la Biblia lo dice claramente. Esto no es algo de, a lo mejor alguien ve y dice, no, pues ya van a empezar a hablar de psicología. No, la Biblia dice en Filipenses 4, 6 al 9, cuando dice que nos dice en qué pensemos. En todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Exacto. La Biblia en realidad sí nos dice en qué pensar. Sí nos dice. La Biblia sí nos dice, a ver, no piensen nada más cualquier cosa. No. Y te dice lo que acabas de decir, que somos lo que pensamos. Tal es el corazón del hombre, tal es él. Así es.
Entonces, si vamos a vivir en paz, la Biblia nos dice aquí en Filipenses, 1 dice, no se preocupen por nada. 2 dice, hagan conocidas sus peticiones al Señor, en oración y ruego. O sea, yo sé que a veces sí estamos en problemas. Lo correcto es venir con Dios. Exacto. Y decirle, Dios, tengo angustia, tengo temor. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, pastor, que todo el mundo estaba asustado. Y más nosotros viviendo en Nueva York, que se vino, Sí. Nueva York se puso difícil, ¿no? Y yo me acuerdo sentar a mis hijos y decirles, mire hijos, y a mi esposa, le digo, las cosas que están pasando en el mundo, la gente está asustada. Le digo, les quiero decir algo, si nos da el virus, quiero decirles que Dios tiene el poder para sanarnos. Exacto. Y vamos a estar bien. Le digo, pero si un día tenemos que morirnos, le digo, ¿ustedes saben a dónde vamos a ir? Sí. No vamos a ir con Dios, le digo, entonces no estén preocupados de nada. Y la verdad éramos las personas más contentas ahí, salíamos a caminar, gracias a Dios tenemos la playa cerca, caminando, haciendo. Nosotros nos pasamos una pandemia bien, Sí, contentos, claro. ¿no? Porque Dios, cuando estás en paz y le has creído, Él te bendice a pesar de. Exacto. Por supuesto que Él no está como movido por lo que pasa aquí. Exacto. Por supuesto que no. Por eso nosotros tampoco debemos de ser movidos. Exacto. Si mi padre no se preocupa, ¿por qué me preocupo yo? Entonces, ¿por qué les digo de este versículo? Versículo 7 de Filipenses 4 dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Porque la Biblia dice que Él guarda en perfecta paz a quien su pensamiento en Él persevera. Entonces, vivir en paz tiene una condición. Tu pensamiento tiene que perseverar en Dios. ¿Qué es lo primero que piensas en la mañana cuando te despiertas? Ajá. Durante el día tienes que estar pensando en Dios. Entonces, la paz no es solamente dormir con la Biblia como almohada, ¿no? No, te va a doler la cabeza. Exacto. Ahora, pastor, ¿podríamos pensar continuamente en la Biblia si no la leemos? No. ¿Podríamos pensar en las cosas y principios bíblicos si no vengo a la iglesia? No, tampoco. ¿No? Yo sé que ustedes tienen un instituto. ¿Para qué? Para que la gente aprenda Exacto. a vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Porque eso se convierte en como un casco que protege tu mente, porque Exacto. tu alma, tus emociones, porque una vez que el enemigo logra invadir tus emociones y robar tu paz, vas a estar en problemas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hablabas del lavado de cerebro, pero si no lo hacemos nosotros con esto, Satanás lo hace con sus cosas. Exacto. Porque es en el cerebro donde se libra la gran batalla. Y es en esta tormenta de la mente que a veces estamos tomando decisiones. Exacto. Y entonces, en el Salmo 116, versículo 7, el salmista, él decía, alma mía, ya puedes estar tranquila porque el Señor me ha tratado con bondad. Dije, wow. Se sentó el salmista y escribió, Sí, sí. alma mía, emociones, mente, Sí. ya pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor me ha tratado con bondad. Sí. ¿Sabes? David dominó el arte de hablarse a sí mismo con la palabra de Dios. David dominó el arte de predicarse a sí mismo. David dominó el arte de recordarse a sí mismo la fidelidad de Dios. Sí. Esto que dice en este pasaje, ¿no? Cuando se le robaron todas las esposas, que él se fortaleció en el Señor, se predicó. Exacto, se predicó. Sí, sí. Y David tenía una Biblia bien chiquitita, ¿eh? Hasta Exacto. segunda de Samuel, punto. Y ahora nosotros, Todo lo demás. ahí es donde tenemos. Si vamos a vivir en paz, tenemos que vivir perseverando en nuestros pensamientos, Así es, en lo que dice la Biblia. así es. Y dominar el arte de recordarnos la palabra de Dios. Muy bien. Pues vamos Amén. a dejar aquí para este programa. Todavía tenemos uno más, no te preocupes. Hay mucho que enseñar. Pero bueno, nos despedimos de ustedes. Suscríbanse al canal,
comparten toda la información, la revelación, la enseñanza que recibieron durante estos primeros programas y recuerdan siempre en victoria.